Muchas gracias por estar aquí, por compartir este encuentro que vamos a dedicar a José Padilla, que además él nació en mayo, el 23 de mayo, o sea que dentro del sábado se cumplirán nació en 1889, 137 años, creo. Y para mí es siempre un honor y un gozo estar aquí, siempre con alguna persona importante del mundo del teatro, que es tan amplio, figurinista, escenógrafo, como Daniel Bianco. Y en este caso, hoy es aún más especial. Yo he dedicado mucha parte de mi vida a escribir sobre músicos. Pues, por ejemplo, Manuel de Falla, que ahora es el 150 aniversario, yo escribí una cosa que además me premiaron, que era Fantasía Improntu a Manuel de Falla. Entrevisté a Ernesto Halster cuando dedicó una música al Papa Juan XXIII, a Rafael Rodríguez Albert, a grandes directores de orquesta, Sergio Cherividanque, Antal Dorati, Piero Belugi. Pero cuando hablas de alguien tan cercano como José Padilla, para mí, pues es muy especial. Y como además estamos en un tiempo en que se están en el centro de varios centenarios. El 11 de octubre se cumplió el centenario del estreno en París de Valencia, en el inicio de su universalidad, podríamos decir. Pero se cumplió el centenario de otras obras. Este año se cumple el centenario de una obra en la cual él fue el productor, que se llamaba La Revue d'Espagne. Se estrenó en el Teatro de Champs-Élysées y era toda música de Padilla dedicada a España. Ella estaba en 3 actos. Uno era la España romántica, otro era la España gitana y otro era la España bravía. Y en uno de estos actos él estrenó, que ahora, como les he dicho, es el centenario, de una obra que se llama Rapsodia Andaluza y que tiene toda varias historias curiosas unidas. Cuando él lo estrena, está uno de sus grandes admiradores, era Maurice Ravel. Por ejemplo, Ernesto Halffter, del cual acabo de nombrar, me decía cuál no sería mi sorpresa cuando yo fui a las clases que Ravel daba en París de armonía y composición. Y Ravel ponía como ejemplo de armonía y composición una obra de Padilla, La Violetera. Y la admiración de Ravel era tan grande que llegó a decir, hablando de La Violetera, hubiera dado mi mano derecha por componer La Violetera. Ravel asiste al estreno de esta obra, en la cual además Padilla, como productor de ella, pues se ocupó de la promoción. ¿Cuál era la promoción? Se anunciaba en prensa que a las mujeres que fueran con un mantón de Manila, envueltas en un mantón de Manila, que se les regalaría un perfume. Y cuando Hidalgo Listén encarga a Maurice Ravel sus célebre bolero, pues Ravel escribe a Joaquín Nin y le dice: quiero hacer algo al estilo Padilla. Y es curioso porque
El arte está llena de misterios, que la música de Padilla es música de grandes éxitos, música que ha llegado a todos los públicos. Y curiosamente Ravel, que era un grandísimo, hoy hablaba con Enrique García y me decía que para él era el mejor orquestador. Pues es curioso que Ravel, su bolero, que tiene obras magníficas, pero quizás la que más se mantiene y la que quizás más conocida por todo el público es el bolero. Y volviendo a la Rapsodia Andaluza, que luego creo que vamos a ver, cuando se grabó en la grabación, en la actual, con la Orquesta Sinfónica de Madrid, la actual titular del Teatro Real, en las grabaciones las dirigió magníficamente Mas Bragado Darman. Y después del primer ensayo me dice: Eugenia, ¿sabes que las primeras notas de la Rapsodia Andaluza me recuerdan a la Rapsodia número 2 de Liszt? Y como volviendo al misterio, muchas veces los músicos, como homenaje, o de manera inconsciente o subconsciente, se inspiran en algo de otro músico. Y Padilla, él viene a Madrid en 1905 y en 1906, en enero de 1906, con 17 años, los duques de Villahermosa, que organizaban en su palacio en reuniones culturales, conciertos, le invitan a dar un concierto. Franz Liszt, en este palacio de Villahermosa, que hoy es el Museo Thyssen, había tocado en 1844, había dado un concierto. Y Padilla da ese concierto tan joven y cierra, como homenaje a Franz Liszt, con la Rapsodia número 2 de Liszt. Y tuvo tanto éxito que los duques le regalaron una medalla conmemorativa de oro en la que está grabado a José Padilla, el mejor intérprete de rapsodias, y la fecha de ese concierto, que creo que fue el 22 de enero, si no me falla la memoria, el 22 de enero de 1906. Entonces, esto es que a veces, luego si soy capaz de poner lo que tengo preparado para que vean y escuchen, pues quizás, partiendo de lo que dijo Mas Bragado Darman, quizás las dos primeras notas podrían ser, porque realmente la música son 7 notas. Pero esto lo podrán ver. Y antes de continuar, como estamos, como he dicho, en el centro de varios centenarios, el 22 de diciembre de este año es el centenario de Saint-Césaire, otro tema tan universal como Valencia y tan representativo de París como lo es Valencia de Valencia. Pero también es el centenario en esa fecha, porque fueron varios temas de Padilla: El Rey de Saba, C'est l'amour, Almería, y varios temas más que lógicamente merecen ser celebrados. Y por eso en estos encuentros de teatro y danza, a los que vienen siempre personalidades maravillosas y muy importantes del mundo del teatro, pues he querido en este mes de mayo, en este centro de centenarios de Padilla, dedicárselo a él y recordar anécdotas, sobre todo que además las anécdotas son entretenidas y son parte también de su vida. Padilla empezó muy pronto a estudiar música, al mismo tiempo que estudiaba
en la Escuela de Artes y Oficios de Almería, dibujo, pintura, modelado y vaciado. Y si lo he traído, van a ver un dibujo suyo sobre cristal, es la imagen del dibujo sobre cristal. Lo veo porque es muy bonito y además muy curioso porque está pintado sobre un cristal no muy grande, más o menos de este tamaño. Su familia era muy aficionada a la música, por parte materna unos eran amateurs y otros eran profesionales, y por parte paterna también, su padre tocaba muy bien la guitarra, su madre también tocaba la guitarra, él cantaba flamenco, ella cantaba coplas, o lo que entonces serían tonadillas, bailaba, o sea, era una familia muy de Andalucía, que en Andalucía en general, ¿quién no baila y quién no canta? Mejor o menos bien. Y llega providencialmente, es destinado a la banda municipal de Almería, Eugenio Lloret. Eugenio Lloret era valenciano. Un tío materno, que era organista de la Catedral de Almería, le dice en un momento, antes de que llegara Eugenio Lloret, que no sirve para la música. Dice, este niño no sirve para la música, lo pueden dedicar a la sastrería, porque su padre era sastre municipal además, era el que hacía todos los uniformes del ayuntamiento, y además es muy nervioso, así se disciplinará. Y bueno, pues él se quedó muy triste, el niño. Y cuando viene Eugenio Lloret, que fue, por eso digo, providencialmente, pues su padre le lleva a Eugenio Lloret y le dice, me han dicho que no vale para la música, pero él está muy triste. Y entonces Eugenio Lloret dice que sí, que vale para la música, le da clases, y poco después dice, yo no puedo enseñarle ya más, llévenlo a Madrid, que haga los cursos y haga la carrera. Y entonces, pues efectivamente, viene, perdón, como les he dicho, en 1905. Y como era muy precoz, evidentemente, pues ya le contratan en 1906, porque muy pronto se hace conocido como un buen concertista de piano. Además, cuando él llega a Madrid, se examina de varios cursos en el mismo día y obtiene un sobresaliente por todos. Entonces era director del Conservatorio Tomás Bretón, y su hijo, Abelardo, se convierte en un gran amigo de Padilla. Y esto también da idea de la imaginación, del entusiasmo, de la capacidad de iniciativa de Padilla. Funda, casi recién llegado prácticamente, la primera tuna del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con 80 estudiantes, o sea que era más que algunas orquestas. Y entonces se presentan en los carnavales de 1906, que hubo un concurso de tunas estudiantinas, comparsas y carrozas. Se presentan a este concurso, recorren las calles del centro de Madrid y ganan el premio de tunas. Esto es curioso, porque es que era muy joven, por cierto, es la tuna, y es que él empieza además a trabajar profesionalmente al mismo tiempo que sigue estudiando, y le trabaja como titular del Teatro Barbieri, donde aparte de dirigir obras de otros músicos, pues él también estrena obras suyas, que son, pues hablamos de 1907, 1908, 1909, de esos primeros años. Él empieza componiendo zarzuelas. Y El Centurión, La Titiritera, Mala Hembra,
Los Viejos Verdes, un montón de zarzuelas que yo te hablé el otro día. Y empieza a obtener, hay una zarzuela que a mí me encanta, que es, muchas de ellas son lo que llaman género chico, un acto y varios 3 cuadros o 2, que se llama Mirando a la Alhambra, y que si no la tengo aquí, la están aquí, y podrán por lo menos oírla. Y bueno, en general las obras de Padilla de esos primeros años son muy bonitas, tienen esa frescura de la juventud y esa melodía que permaneció siempre y que se ha escrito mucho hace no mucho. César Bonenburger, que es un magnífico periodista, escribió un largo reportaje o artículo que titulaba "El mayor melodista del siglo XX era español". Y es verdad, era un grandísimo melodista y en toda su obra, unas más clásicas, otras más, podríamos decir, más populares, siempre hay un momento de melodía. Y Amadeo Vives, que venía aquí a Madrid, lo conoce, conecta muy bien y entonces le sugiere que se vaya a Barcelona y que dirija la orquesta de una opereta que se va a estrenar en Barcelona, una opereta inglesa, que se llamaba Los Cuáqueros. ¿Me oyen bien? Porque yo creo que no estoy... Ahí ¿Sí? se cae. Exacto, se cae, no sé. Se puede ajustar. No sé, bueno, yo no sé cómo ajustarlo. Lo que voy a hacer es subir un poquito. ¿Ustedes me oyen? Y perdón que estés de espaldas. Sí. Y entonces pues Padilla, que es siempre lo fue, muy de conocer países, conocer ciudades, conocer gentes distintas, se va a Barcelona, se instala en Barcelona, sigue viajando a Madrid para estrenar otras obras y estrena también en Barcelona, como por ejemplo El Mantón Rojo, Los Apaches, y el 12 de marzo de 1914 se va de Barcelona rumbo a Buenos Aires. Y ahí empieza realmente la vida de viajes de Padilla, porque no paró de viajar. Además, él decía, he nacido con una maleta. ¿Por qué? Porque el día que él nace, 23 de mayo de 1889, Almería estaba en fiestas. Se había puesto la primera piedra a la estación de Almería. Y volviendo a lo que podríamos llamar anécdotas o pequeñas historias, que es un poco lo que estoy contando, en el momento en que él nacía, pasaba por delante de su casa, en la glorieta de San Pedro, frente a la iglesia de la cual fue bautizado, una banda, tocando un pasacalle. Y la comadrona, según contaba él y su familia, dijo como nada de cuento, este niño será músico. Ya se fue. Y por eso Padilla decía, he nacido con una maleta y desde que nací, un poquito después, no he parado de viajar, que no paro de viajar desde luego desde 1914 hasta 1960, no paro de viajar. Y en el programa verán que hay un programa, la portada de un programa de Padilla, en el cual pues se ve un montón de países distintos, incluso uno que entonces se llamaba Batavia, que es hoy Yakarta. Entonces hay que pensar que viajar en esos años 15, 20, 30, que se viajaba en barco en viajes larguísimos, que podían durar un mes y medio o más, o en tren, que también tardaba mucho, o por carreteras polvorientas, y además las
que podía pasar de todo. Pues realmente hay que tener vocación de viajes para estar así. Yo a veces digo, debía tener ganas, porque ¿cómo puedes viajar tanto? Que ahí lo pueden ver, que es, como he dicho, Batavia, que es Yakarta, pero es Hong Kong, y hay algunas cosas que no están ahí. Eso era de una de sus giras por el mundo. Él llegó a Estambul, por ejemplo, a Varsovia, a Sofía, a todos los países de Europa, todos los países europeos, a San Petersburgo. Entonces piensas, ¿cómo en esos años alguien podía viajar tanto? Quizás por eso se murió de un ataque al corazón, porque había vivido tan intensamente que en un momento el corazón dijo hasta aquí. Y se va a Buenos Aires se enamora de Buenos Aires. Él decía, fui para componer y estrenar zarzuelas y me enamoré del tango. Y es verdad, hizo tangos con un carácter, creo, de las cualidades de José Padilla, es que no es solo que se inspirara en la música de cada país, es que absorbía el espíritu, su música, tanto la argentina como la italiana, que tú lo sabes, como la francesa, tienen un carácter que parecen, y lo dicen tanto los italianos como los franceses, como los argentinos, el espíritu de ese país. Por ejemplo, en Buenos Aires, él escribe obras completas. Por ejemplo, una que era una zarzuela criolla que se llamaba La Mundito, y que además el texto, creo que es la única vez que le hizo un texto de una obra, es suyo. Hizo otro texto también de una vidalita, que en Argentina pues es el tango, la milonga y la vidalita. Una vidalita que se llama, con una letra muy corta, también suya, Vida Vidalita. Y luego tangos o milongas, pues es el Taita del Arrabal, que pues, por ejemplo, se ha utilizado en la banda sonora de películas como Suburbio, que le han cantado todos los cantores argentinos. Por ejemplo, el Taita del Arrabal, quien a mí me gusta más, como no, es Carlos Gardel. Carlos Gardel, voy a adelantarme en el tiempo, lo conoce cuando él ya vivía en París. Y lo conoce porque él cantaba en un lugar que se llamaba Chez Georges. Y Padilla va allí con un amigo suyo, va a contratarlo, como no, para una obra, y él lo conoce allí. Entonces se saludan, hay una inmediata simpatía, y por eso es Carlos Gardel el primero que canta el Taita del Arrabal. Y esta grabación primera es de 1922. Y luego hay muchos como Juan Polito, que era muy conocido en su época, que tenía una pequeña orquesta. Y allí, en Buenos Aires, conoce a su mujer que era portuguesa. Se conocen en 1918. Ella es muy joven, quiere cantar, quiere abrirse camino en el mundo de la música, y se organiza en Buenos Aires un concurso para elegir a la mejor intérprete de una obra de Padilla, que es La Mujer del Torero, es una canción, y entre todas las cantantes que se presentan, la que gana es Lidia Ferreira. Y Padilla, que era muy impetuoso, muy espontáneo, y que estaba allí en el jurado, se levanta y dice: así se interpreta el alma de un artista.
Y ese es el primer contacto entre él y la que años más tarde sería su mujer. Yo creo que ella se enamora inmediatamente de él. Él era un hombre muy guapo, muy simpático y tenía ese encanto, podríamos decir, del éxito, de la música. Y ella le pide unas canciones que él compone para ella. La primera es Alusitana y la otra es Campanas. Pero es que a partir de ellos después se casan, han pasado 11 años, se casan en 1929. O sea que se conocen en Buenos Aires, él se va a París. O sea que estaban, volvemos al misterio. Hay personas que están predestinadas, que no lo saben quizás, pero si están predestinadas, un día u otro se encuentran. No solo empieza, digamos, el misterio desde ese primer encuentro. Y luego, aunque el tiempo pase, el destino hará que se reencuentren, que es el caso de Padilla y su mujer. Y él dedicó mucha música a lo largo de su vida a Portugal. Luego hablaré de todos los temas portugueses, siguiendo en Buenos Aires. Narciso Ibáñez Menta, que muchos lo recordarán, el que hacía historias para no dormir, el padre de Chicho Ibáñez Serrador, marido de Pepita Serrador, que fue una actriz muy conocida en una época en España, pues llega con sus padres y interpreta un pequeño papel en la obra que estrenan sus padres en el Teatro de la Comedia. Y tiene tal éxito Narciso Ibáñez Menta que se forma una compañía, la Compañía Hispanoamericana de Narcisín. Y las primeras obras hechas a la medida de Narcisín, El pibe del corralón fue la primera, en 1919, El príncipe Cañamón, El botones del Maipú y El fanchullo del Far West, la música es de José Padilla. O sea, hay una colaboración entre Narciso Ibáñez Menta, cuando era Narcisín, un niño de 7 años, y José Padilla, que se mantendrá el recuerdo. Narciso Ibáñez Menta contaba que Padilla tenía una personalidad que llamaba siempre la atención. Era un hombre alto, fuerte, y él recordaba, tenía unos ojos grandes, negros y brillantes. Y él les acompañaba cuando se estaban montando las obras. Y tocaba también el piano, que cuando terminábamos de ensayar le decíamos, maestro, toque para nosotros. Dice, y él siempre estaba dispuesto. Tocaba el piano, podía pasar el tiempo, para él no pasaba y para nosotros tampoco. Dice, y a veces decía, me cogía en brazos, me sentaba en sus rodillas y seguía tocando el piano y yo en sus brazos. Eso son cosas que una persona habló de Narciso Ibáñez Menta, ya mayor, cuando estaba instalado desde hace tiempo en España, separado de Pepita Serrador, y lo recordaba con un cariño. Y bueno, pues llega un momento, yo salto un poco, pero trato de seguir un poco de la historia. Hay un momento en que Losada, que era el empresario del Teatro de la Comedia, le dice, Padilla, debes ir a París. Me han llegado noticias de que tu música ha llegado a París y tú eres un músico para París. Pues entonces, Padilla, que no te faltaba mucho para viajar, pues dice, pues muy bien, me voy a París. Y organizan una cosa que llamaban beneficio, un beneficio, que era una especie de obra con distintos artistas dedicada, en este caso, a Padilla. Y con el dinero que se recauda,
le pagan el pasaje para París. Y Padilla llega a París en 1919, o sea que está claro que siguió viajando desde París a Buenos Aires, puesto que Narcisín escribió sus obras entre 1919 y 1923, o sea que seguía viajando. Y llega allí sin hablar nada de francés, sin conocer a nadie, pero sí con unas tarjetas de presentación, una para un empresario, Jacques Charles, que se convertiría en un gran amigo suyo, y otra para Thiers Richepin, que era hijo de Jean Richepin, es uno de los personajes muy importantes en su época, que era muy amante de todo lo español y de lo exótico, que también entonces París le gustaba mucho todo lo exótico, no solo lo español. Y entonces vive en el apartamento de Thiers Richepin y enseguida ya se independiza, busca un apartamento. Es en la Rue Fénelon, que hoy es curiosamente, por los viajes, hoy es un hotel. Y es Jacques Charles quien le lleva al Casino de París como director de orquesta. Y enseguida estaba entonces Miss Tanguet. Y también Miss Tanguet, pues hay, por ejemplo, decía que era su compositor, un compositor que j'aime beaucoup, mi compositor que yo amo mucho. Y también decía que Padilla, que compuso muchas canciones para ella, la entendía muy bien porque ella era muy, sobre todo el artista cuando triunfa, se vuelve más exigente. Y entonces ella era muy exigente con los músicos. Tenía que ser algo que le gustara y que estuviera hecho para una voz que era pequeñita. Y entonces pues decía que todo lo que Padilla hacía era a su gusto y a su medida. Y llega un momento en que Miss Tanguet, que es su éxito, se inicia en el Moulin Rouge, pues el Moulin Rouge quiere organizar un espectáculo de homenaje a Miss Tanguet, que ella es adorada por los franceses, la llaman la fille du faubourg, la muchacha de la calle, la que todo el mundo puede encontrar, porque era una mujer guapa, pero no tan guapa como otras. Bueno, tenía unas piernas que esa época tenía aseguradas las piernas, que tenía unas piernas muy preciosas. Además eran un medio también de trabajo. Y en ese espectáculo que se llamaba la Revue de Miss Tanguet, la revista de Miss Tanguet, ella quería cantar La Violetera. Y Padilla le dice, no, Miss, que es como la llamaba, le voy a dar otra obra con la que va a tener aún más éxito. También habla de flores, de luz. La Violetera habla de flores, pero no sé si de luz. Y no se equivocó, porque él le dijo, confía en mí, y ella le dice, Miss Tanguet a Padilla, siempre he confiado en usted. Entonces el regreso de Miss Tanguet al Moulin Rouge, que bueno, fue pues desde Jean Cocteau a todos los artistas más conocidos. Jean Cocteau, por ejemplo, admiraba también, muchos saben que Jean Cocteau fue un gran escritor, guionista de alguna película, pareja de un actor que quizás no recuerden, que también era muy guapo, que se llamaba Jean Marais. Volvemos a esas épocas pasadas. Y los concursos, hubo un concurso para que las mujeres pudieran besar a Jean Marais. Y, por ejemplo, Jean Marais hizo películas con música en las que estaba música de Padilla, como por ejemplo Los amantes de medianoche, con Dani Romy, pues había música de Padilla. En muchas películas francesas hay música de Padilla, y en algunas la banda sonora es de Padilla, como por ejemplo La Dernière Chevauchée, la última cabalgada, que además fue la primera aparición en cine de una mujer, Danielle Ballard, que tuvo muchísimo éxito, una vida espléndida, fue modelo también y actriz de cine.
hizo una película con Jean Gabin muy conocida, creo que era Quai de Brume, Puente de las Brumas, y fue la última aparición en esta película con la música de Padilla, en que aparece, no os voy a contar, de una vida muy de esa época, de esplendor, de éxito, de amores y de tragedias. Y entonces se estrena Valencia y otras obras, como por ejemplo Danse de Charpes, de Padilla también, Danse de Jardin, también es de Padilla, y más obras, pero el gran éxito es Valencia, que es el único que algunos saben que pertenece a una zarzuela de ambiente valenciano que se llama La Bien Amada y que se estrenó en Barcelona, vino después a Madrid, al Teatro de la Zarzuela, tuvo muy buena crítica aquí en Madrid. El ABC decía que era una música no recuerdo con exactitud, no quiero inventarme nada, pero sí que le ponía muy bien. Sin embargo, se ha dicho en diferentes personas que no tuvo éxito. No es exacto. Yo creo que Padilla, por lo que yo he ido leyendo y lo que él decía, al haber tenido tanto éxito de manera inmediata en París, al haber tenido primero éxito también en Buenos Aires, le parecía que no había tenido el éxito que la obra, porque él sabía bien cuando la obra estaba bien. Lógicamente todos los músicos quieren que sus obras estén bien, pero él tenía el sentido, sobre todo muy teatral. Decía, una obra no debe nunca aburrir, debe tener un preludio que enganche, una romanza que emocione y un final apoteósico. Y eso él lo hacía en todas sus obras. Si conoces un poco su obra, lo hacía siempre. Y bueno, pues él siempre decía que no había tenido éxito. Tuvo más, por ejemplo, se ha dicho que no había llegado a las 40 representaciones. Sí, pasó de las 40 representaciones y luego viene a Madrid. Una obra que no tiene éxito no viene a Madrid. Entonces, tuvo un éxito, digamos, una acogida normal, podríamos decir. Luego, esto es una interpretación mía y no creo equivocarme, los autores contemporáneos, podríamos decir, de Padilla, cuyas zarzuelas se representan, como Moreno Torroba, Luisa Fernanda, como Pablo Solzábal, ambos grandes músicos, y Solzábal lo conocí. Pues es que ellos vivían aquí. E incluso tenían en algún momento una compañía propia. Estaban moviéndose para que sus obras no se quedaran en un primer estreno, sino que siguieran y fueran a sitios distintos de España. Entonces creo que por eso sus zarzuelas son poco conocidas. Al año siguiente volvemos a que él ya vivía en París, tanto con La Bien Amada, como al año siguiente, él, como buen andaluz, pues dedicó mucha música a Andalucía y hace una zarzuela que las críticas además están todos hablando de la expectación, porque ya es muy conocido en París. O sea, siempre el éxito de Padilla se inicia fuera de España y viene de fuera de España a España. Hay una entrevista de esa época de un periodista que se llamaba Argiles, que dice que tiene fama de gustarle mucho el dinero, le gustaba vivir muy bien, eso sí, pero que luego no le daba ninguna importancia al dinero, o sea, era de los que por aquí un agujero y todo lo que ganaba se lo gastaba. Y también que era
así como cuenta que le gustaba a Padilla pasar por el patio de butacas y Argiles cuenta mirando a todo el mundo como si todos y cada uno le importaran. Y lo dibuja ese mocetón cetrino de grandes ojos y cuenta cosas distintas de Padilla, pues por ejemplo que puso, a veces así, hubo una película, Historia, vida y descubrimiento de América de Cristóbal Colón. Fue una coproducción entre Cataluña y Francia, entre Barcelona y París. Volvemos a que entonces él todavía no estaba en París. 1916, voy saltando de un tiempo a otro. Y lo que sería hoy la banda sonora, o sea, el acompañamiento de esta película, lo compuso Padilla. Y entonces cuenta Argiles que compuso el acompañamiento para esta película y que en Buenos Aires, que la película llega a Buenos Aires, él dirigió una orquesta de 60 profesores, maestros, acompañando la película muda, evidentemente. Entonces siempre hay como, volvemos a lo que yo llamo predestinación, destino, misterio, como un destino que siempre le dirigía hacia París. Y además él decía que sin París su vida hubiera sido muy distinta. Y volviendo a Argiles, que hablaba de esta película, que al final, que le pregunta varias cosas, dice al final, Padilla, que parece saber tanto, dice, con una gran ingenuidad, dice, en España no me comprenden. Entonces esto creo que explica muchas cosas, ¿no? Y volvemos ya a París, 1925, se estrena Valencia, otras obras de Padilla. Fue una obra en la que se puso muchísima ilusión y muchísimo dinero. Por ejemplo, había una escena en la que aparecía un bosque incendiado y fueron a comprar unos reflectores especiales a Nueva York para que al proyectarlo diera esa impresión. O sea, se hizo cosas que técnicamente eran como muy avanzadas en su época. Y por ejemplo, Valencia reforzaron la orquesta con instrumentos de viento y en determinados momentos las luces se centraban en los instrumentos de viento, lo cual hacía que hubiera un reflejo hacia el público de brillos dorados. Y además, pues, como no, era muy esa época de las grandes escaleras, el fondo era un decorado de flores y abanicos, muy colorista, y en el centro una escalera de la que bajaba Mistinguett, y luego por los bastidores salían las bailarinas con trajes de inspiración valenciana y con cestos de flores naturales que iban tirando al público. Y otras iban vestidas como de soldados, con tambores que hacían como que tocaban. Entonces ya la gente, según cosas de la prensa que cuentan, que ya la gente solo al inicio, con ese de pom pom, pues ya se quedó impresionada, y luego ese efecto de luz, de color, de muchas bailarinas, luego los coros, entonces que fue espectacular, y que el gran éxito de este regreso de Mistinguett al Moulin Rouge fue Valencia, aunque había otras obras que Padilla había compuesto también. Y volviendo a Portugal, al año siguiente, o sea, en 1926, hace un siglo, cuando se estrena Ça c'est Paris, también él estrena, lo he dicho ya, en Estaba, se la Almería, Toledo, y también Le Fado, que es una canción dedicada a Portugal.
ya en Buenos Aires, antes de conocer a su mujer, compuso, ya antes de que su mujer al 18 le pidiera que compusiera unas canciones para ella, con la que sería su mujer. Lola Membrives, que era quien era la estrella, podríamos decir, cuando muchos sabrán que Lola Membrives se convirtió después en una grandísima actriz dramática que estrenó muchas obras de Jacinto Benavente. Pero entonces ella hacía comedias musicales, zarzuela, con su marido Juan Reforzo, que era barítono. Y que, por cierto, vuelvo un poco hacia atrás, con una pequeña historia. En La Corte del Amor, que es una zarzuela, el tema central es una romanza que se llama Princesita, que muchas de ustedes la han escuchado. Y en esos largos viajes de Padilla, pues estaba en el barco, todo el tiempo tocando el piano, recordaba cosas ya compuestas, componía cosas nuevas, y en ese viaje iba Tito Esquipa, que iba a actuar en el Teatro Colón. Y entonces le escucha tocar Princesita. Se acerca a él y le dice: soy Tito Esquipa, me gusta mucho lo que acaba de tocar. ¿Podría yo cantarlo? Y Padilla, que era un hombre muy, no con todo el mundo, pero era muy abierto, le dice: tome, aquí está la partitura con la letra, yo le acompaño el piano. Y así empieza el primer ensayo en un banco entre Tito Esquipa y José Padilla. Tito Esquipa pues casi susurraba, estaba, podríamos decir, aprendiendo. Y en ese momento, dos monjas de clausura que viajaban para un convento de Buenos Aires se acercaron y preguntaron: ¿podríamos quedarnos a escucharles? Nunca hemos ido a un teatro y en Buenos Aires pues volveremos a estar en un convento de clausura. ¿Podemos quedarnos? Entonces las primeras espectadoras de Princesita, esa colaboración entre Tito Esquipa y José Padilla, fueron unas monjas. Y después de actuar Tito Esquipa en Buenos Aires, tenía ya contratado a Estados Unidos, y allí en el Carnegie Hall Tito Esquipa estrenó Princesita. Y después todos los grandes cantantes, Kraus, Carreras, Plácido Domingo, Aldo Buti, Luis Alba, Juan Diego Flores, el gran tenor actual, todos han cantado Princesita. Puedo decir que Juan Diego Flores fue en sus primeros momentos su mentor, Ernesto Palacios, que fue un tenor que llaman tenor de gracia. Y es Ernesto Palacios el que le sugiere que cante Princesita, que Juan Diego Flores la cantó en Barcelona en 1911, luego la cantó en Bélgica, en muchos países, por supuesto. Y Padilla es de pronto está el éxito que en todas partes se toca, porque era la época en que los cafés, los restaurantes, las salas, había una orquesta, una orquestina, un pianista, y cuando Padilla entraba, le reconocían porque tenía también un físico muy reconocible, porque era un hombre alto, fuerte, muy moreno, no moreno oscuro, sino moreno dorado, y un físico que llamaba la atención. Y entonces quien estaba, fuera pianista, fuera un dúo, fuera un trío de músicos o una orquestina, tocaban el relicario. Y otra pequeña historia curiosa es que en 1919, en agosto de 1919, Raquel Meyer se presenta en París, en la Olimpiada de París, cantando muchos temas de Padilla: Penas de amor, Corpus Christi, Flor del Mal, que en un momento determinado Padilla tuvo varios seudónimos.
Seda, Giuseppe Buonavolontà y Franz Walter. Y hay otro más que ahora yo no recuerdo. Y con esos, digamos, seudónimos se hizo también cosas. Y hubo un momento, al principio, Flor del Mal, él lo firmaba como Padilla, pero hubo un momento, que lo voy a contar ahora porque sería muy largo, en que lo aparece como Franz Walter, Flor del Mal. Y la violetería y el relicario. Lo que tuvo más éxito en esa presentación de Raquel fue el relicario. Y después, poco a poco, la violetera. Como les he dicho, tenía tal éxito estas obras de Padilla y otras que todas eran ya francesas, como La Java de Dudou, Julie c'est Julie, dos canciones que canta Miss Taquet con un actor de cine, a quien le gusta el cine, que se llamaba Jean Gabin, era el gran actor del cine francés, pues Java de Dudou. Y Julie c'est Julie está cantando por los dos, por Jean Gabin, ya que se puede escuchar la voz cantando de Jean Gabin. Bueno, pues llegó un momento en que incluso un hombre, Saint-Granier, cantaba la violetera. Padilla estaba entonces en el Hotel Balzac y ella se entera dónde está, ella coincide que va a París y va a verle, enfadadísima, diciendo: ¿cómo es posible que un hombre cante mi violetera? Y Padilla, muy tranquilo, que tenía mucho genio, cuando era necesario dominaba, dice: no, Raquel, su violetera no, mi violetera. Y mi violetera la canta quien yo quiero. Y Raquel, que tenía un genio terrible, pues en un hotel, imagínense que había un jarrón de porcelana de Sèvres, lo coge indignada pretendiendo tirárselo a la cabeza de Padilla, que se retira menos mal, y entonces claro, el jarrón cayó, las flores se por el suelo, el agua, y el jarrón se hizo añicos. Entonces no se volvieron a hablar. Y cuando le contratan desde Estados Unidos a Raquel Meyer para presentarse en una sala de Nueva York, ella le pide el programa y ella no lleva nada de Padilla. Y entonces le escriben diciéndole que tiene, si no lleva música de Padilla y le hacen una relación de las obras que debe llevar, no, el contrato no se hace efectivo. Pues claro, no tiene más remedio, a pesar de lo enfadada que estaba, que poner, porque además, y esto es a veces porque Padilla ya era conocido porque en el año 23 tiene mucho éxito, varias obras en Broadway en las que está precisamente Who'll Buy My Violets, la violetera, y My Spanish Rose, el relicario. Por lo que, y además, la letra en inglés de la violetera, de Who'll Buy My Violets, es precisamente del empresario que había contratado a Raquel, con lo cual, lógicamente, aparte de que le gustara, a él le interesaba que fuera algo que ya era conocido en Estados Unidos, que había tenido éxito en Broadway. Padilla es el primer compositor español que triunfa en Broadway, y bueno, pues entonces ella tuvo que aceptar y llevó lo que le habían pedido, que era la violetera, el relicario, Valencia y Flor del Mar. Y en el estreno, lo que más éxito tuvo, curiosamente, que no era conocido, era Flor del Mar, más aún que el relicario y que la violetera. A raíz de esta presentación, Raquel Meyer hizo por lo que serían quizás las primeras películas cortas, sonoras, 1926, que lo hizo La Fox, inspiradas en dos canciones de Padilla que ella cantaba. Me había
he olvidado de La mujer del torero. Es una de las obras que ella hace, y la otra es, creo que es El relicario, pero no quiero asegurarlo porque son muchas cosas para tenerlo todo en la memoria. Y bueno, pues muchas veces los artistas, esto es muy habitual, se enfadan unos con los otros porque hay a veces una especie de admiración, celos, amor, yo lo diría odio, pero enfados. Y Padilla sigue su, digamos, etapa en París, viajando. Desde París empieza sus giras por el mundo. La primera es en 1929, precisamente cuando se casa con Lidia Ferreira, y le dedica pues gran parte de su producción musical. Está dedicada no solo a canciones como por ejemplo Menina bailó fado, que la estrenó Lola Vendriles en Buenos Aires, es Fado de meus amores, es Sinfonía portugués, una opereta que se estrenó en 1949 en la Gaieté Lyrique, Romanzo Portugal, que se estrenó también en la Gaieté Lyrique, y luego fue a Marsella, hizo una gira por tanto Sinfonía portugués como Romanzo Portugal por todos los países de habla francesa, como por ejemplo Canadá, y que tuvo un grandísimo éxito. Por ejemplo, en Sinfonía portugués, en una revista que se llamaba Ópera, un músico precisamente hace la crítica músico perfecto. Y Romanzo Portugal, y luego, por ejemplo, los cantantes, si hay tiempo, no quiero alargarme demasiado, pero para mí me encanta hablar de Padilla. Así que yo creo que ya, hablando de su amor por su mujer, trasladado a la música, y amor también por la música portuguesa, pues por ejemplo a mí quien más me gusta quizás cantando temas de Romanzo portugués es un barítono que se llamaba Michel Dels, pero también lo cantó André Lazzari. Tú una vez me preguntaste una cosa que hice aquí, precisamente, ¿quién es? André Lazzari era un muy buen cantante, pero era de otro estilo. Entonces, y esto, Romanzo Portugal, es casi del final de su vida. Él se estrena, como he dicho, en 1958. Y como ya no queda, hay muchas anécdotas que se pueden contar. Una la voy a contar porque es divertida, de dos músicos, voy a decir los nombres de la época, conocidos, que no se podían ver. Sobre todo había uno que despreciaba al otro, porque consideraba que era poca cosa. Y entonces un día se encuentran y me hablan, esto no tiene que ver con Padilla, pero sí con una obra suya. Y le dice el músico, digamos, despreciado al otro: ya sé que a usted no le gusta mi música, ¿cuánto lo siento? Y dice: ¿cómo? Claro que me gusta su música, admiro muchísimo Valencia. O sea que fue una ironía, digamos, para reafirmarse que no le gustó, porque lo que no era de él. Y luego voy, por ejemplo, esto sí que es muy curioso, porque son cosas actuales, o bastante actuales. Enrique García Asensio fue a Rumanía y entonces le pagaron con moneda rumana su concierto. Dice: yo quería, porque ¿qué hacía yo con la moneda rumana? Y entonces me fui a una especie como de rastro, como rastro aquí en Madrid, como el barrio de anticuarios en París, a un barrio de anticuarios. Y entré en uno que me habían recomendado, que era muy bueno, y era además un judío sefardita, que era anticuaria. Y le dije: mire, yo quisiera comprar lo mejor que usted tenga. Si no lo tiene aquí a la vista, donde lo tenga, yo se lo compro. Y entonces le dice el anticuario, judío sefardita:
muy bien, si me canta usted en Valencia, le enseñaré todo lo que quiera. Y me lo notaba para lo que quería, y diga que yo valenciano, pero es que yo misma, en París, en una librería, me tenía una señora, y claro, yo mi acento, creo que no tengo mal acento, pero no, se ve que no soy francesa, dice, ¿de dónde es usted? Y yo le digo, ¿y de dónde cree que soy? Pues no sé, a lo mejor podría ser árabe. No, soy española. Y dice, española, y se puso a cantar Valencia. Entonces vamos de un país, de una ciudad, París, a otra ciudad, Bucarest, y en ambos te piden o cantan Valencia. Y entonces para que se puedan, porque la mejor biografía de un músico, la que te habla de sus sentimientos, de sus pensamientos también, es la música. Si es músico, en un pintor también puede hacer lo mismo. Bueno, Picasso, ahora que hablo de Picasso y Padilla se conocieron en Barcelona. Y Picasso le dijo un día, serás célebre porque tienes una música. La frase es parecida, no sé exactamente cómo era esto, pero el sentido es este. Una música que conmueve. Y luego se encontraron en París. Y cuando Padilla muere, Picasso, y estos salieron todos los periódicos, dijo, ya no se hace música como Padilla. Ya hablamos 1960. Entonces vamos a ver si yo con mi falta de experiencia en internet les voy a poner ¿les parece? Sí. Se oye poco. Se oye mucho. No sé cómo subirlo. ¿Quién me puede ayudar? Sí, ya está.